Tras días de silencio, Vladimir Padrino López admitió el secuestro de 8 militares venezolanos en Apure e informó que recibieron una prueba de vida. El ministro de la Defensa del régimen de Venezuela, Vladimir Padrino López, admitió el sábado después de más de 20 días, que 8 militares venezolanos se encuentran detenidos tras un combate en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Hemos establecido los contactos conducentes a su pronta liberación, y la Cancillería de la República efectúa coordinaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja, para que sirva de enlace en la entrega de nuestros hermanos combatientes, dijo el ministro chavista al leer un comunicado. La Cancillería venezolana organiza estas acciones con el SICR debido a que fue este organismo el que recibió un comunicado de un grupo disidente de la FARC informando sobre el secuestro, y solicitando su mediación para entregar a los efectivos castrenses. Según la información proporcionada por el jerarca chavista, el secuestro de los militares estuvo a cargo de grupos armados colombianos irregulares, aunque no especificó cuándo ni dónde fueron capturados los soldados, pero dijo que las Fuerzas Armadas recibieron pruebas de que estaban vivos el 9 de mayo. Exigimos a sus captores que ilegalmente les mantienen en cautiverio, la preservación de sus vidas e integridad física, añadió, al tiempo que defendió la legitimidad de las operaciones militares venezolanas en la frontera contra grupos irregulares armados colombianos. No escatimaremos ningún esfuerzo y agotaremos todas las vías posibles para recuperarlos sanos y salvos, advirtió Padrino López, que ha señalado además al gobierno colombiano por su inacción y aquiescencia. Organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico, al secuestro y la extorsión. Una organización no gubernamental venezolana, Fundaredes, informó sobre las detenciones a principios de esta semana, pero los funcionarios venezolanos no lo habían confirmado. De acuerdo con Javier Tarazona, director de la ONG, la intención de los terroristas del Frente Décimo FARC es usarlos como piezas de negociación, mientras exigió, sin éxito, al Estado venezolano que se pronuncie sobre esta situación, y que informe a las familias de los militares. Analistas militares venezolanos, como Rocío San Miguel, han dicho que no hay precedentes de uniformados en poder de insurgentes del vecino país al menos desde la década de los 90. No más opacidad. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha confirmado que conoce del comunicado del Frente Décimo de las FARC, al anunciar que los uniformados venezolanos estaban en su poder, pero ha declinado ofrecer detalles indicando que la labor humanitaria del comité es bilateral y confidencial. Las autoridades en Caracas han reportado combates en Apure desde el 23 de marzo con grupos ilegales colombianos, que no identifica, y en lo que han muerto al menos una docena de militares venezolanos, mientras el Servicio de Migración de Colombia ha dicho que unas 5.000 personas llegaron desde Venezuela huyendo de esos enfrentamientos. Los combates en la frontera han protagonizado una escala de tensiones entre Caracas y Bogotá, marcada por el cruce de acusaciones entre autoridades. La organización Fundaredes ha denunciado un aumento en las cifras de criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela, donde se han notificado 99 asesinatos, 55 personas desaparecidas y 28 enfrentamientos armados. Venezuela y Colombia, por una frontera común de 200 kilómetros, rompieron relaciones en enero de 2019, luego de que el gobierno de Iván Duque reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y no a Maduro, a quien tacha de dictador y lo acusa de amparar a disidentes de las FARC y combatientes del ELN en su territorio. Maduro, por su parte, suele involucrar a Duque en constantes denuncias sobre planes de golpe de Estado y magnicidio en su país. Conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia. Fundaredes le pidió una reunión a Vladimir Padrino López con la mediación de la Cruz Roja y la ONU. El director de la ONG, Javier Tarazona, le envió una carta al ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro con el fin de lograr un encuentro para conversar sobre la presencia de la guerrilla en el país. La ONG venezolana Fundaredes pidió este lunes una reunión al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que cuente con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, SICR, y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a fin de conversar sobre la guerrilla colombiana en el país. La petición del encuentro se da tras la denuncia de hostigamiento en contra de su director, Javier Tarazona, por informar sobre el conflicto fronterizo que ocurre desde el 21 de marzo entre disidentes de las FARC y la Fuerza Armada en el estado limítrofe con Colombia de Apure.
del cual el régimen de Nicolás Maduro solo ha informado sobre un número indeterminado de militares fallecidos y 8 secuestrados. Solicito formalmente una reunión con usted a fin de poder compartir y aportar personalmente nuestro trabajo de investigación sobre las operaciones de grupos armados irregulares, destacando los frentes guerrilleros del FBL, ELN, EPL y las FARC, dice una carta de Tarazona dirigida al ministro. La misiva, publicada en la cuenta de Twitter de Tarazona, señala también que quiere compartir información sobre los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela, los rastrojos y los urabeños, entre otros. Destaca, asimismo, que dicho encuentro debe contar con la presencia del SIC y de los representantes en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y se permita la asistencia a la misma de los familiares directos de los 8 efectivos militares capturados como prisioneros de guerra por los terroristas del Frente Décimo de las FARC, sumando a los familiares de 3 efectivos que están aún desaparecidos y nadie da respuesta de su paradero, agregó. Tarazona recordó que estas familias tienen una preocupación, incertidumbre y angustia diaria como resultado de la desinformación en medio del conflicto armado. La ONG ha denunciado desde años la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela, y en las últimas semanas se ha convertido en la fuente que más aporta claridad sobre lo que sucede en el conflicto armado de Apure, que ha provocado el desplazamiento de más de 7.000 personas hacia Colombia. Según sus datos, el régimen de Venezuela mantiene una opacidad sobre lo que ocurre en el estado fronterizo, y no ha precisado cuántos militares han fallecido ni se ha pronunciado por los desaparecidos. La noche del domingo, Tarazona denunció que estaba siendo hostigado por el grupo FBL, Frente Bolivariano de Liberación, y la cúpula que ejerce poder en Venezuela por denunciar lo que ocurre en Apure.